¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a DSI, a este programa, a este pequeño espacio, esta ventana que abrimos a la doctrina social de la Iglesia, aquí en el canal diocesano de televisión. Estamos en la entrega número 18 de este itinerario que estamos realizando a lo largo y ancho del DOCAT, de este temario que se nos presenta para repasar la doctrina social de mano de un experto, y estamos hablando sobre el tema del trabajo, el mundo laboral. Afrontamos esta tercera sesión, donde vamos a hablar de salarios, de justicia laboral, de sindicalismo y de ese amplio capítulo que no podremos agotar, que es el de los derechos de los trabajadores. Pero para abrir boca, quédense con este clip de vídeo. La empresa tiene una responsabilidad social externa hacia el entorno y otra fundamental, interna, hacia sus propios empleados. El objetivo social es desarrollar integralmente a las personas y esa es una responsabilidad de nosotros como empresarios, que nuestra organización contribuyamos al desarrollo de cada persona. El desarrollo integral tenemos que ver por su aspecto de salud, de vivienda, de educación, de entrenamiento. Estos principios tienen múltiples aplicaciones. La mayoría se concretan en derechos de los trabajadores. El salario justo es el derecho básico postulado por la encíclica Rerum Novarum. Dependerá de las necesidades y las contribuciones de cada uno. Pero, ¿aportamos todo lo que nuestra capacidad nos permite? El sueldo podría aumentar si la empresa saca el máximo partido a los talentos de sus empleados. Si los ingenieros diseñaran tareas como si la gente fueran robots, diseñarían trabajos más humanos. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque un ingeniero nunca diseñaría un proceso en el que un robot empleara solo el 10% de su capacidad. Se consideraría un desperdicio. Pero por alguna razón tendemos a usar los seres humanos de una manera ínfima y no lo consideramos un despilfarro. La mayoría de la gente que trabaja no emplea toda su capacidad porque diseñamos tareas que solo exigen el 5 o el 10% de su potencial. ¿Se puede exigir todavía hoy a la empresa el llamado salario familiar? Algunos dicen que la doctrina o la tradición católica enseña que debe haber un salario justo, suficiente para sostener a toda la familia. Eso es malinterpretar lo que dice la doctrina social católica. El Papa Juan Pablo II trató esta cuestión del salario justo en su encíclica Laborem Exercens. Y dijo que debe haber un sueldo justo, suficiente para sostener al trabajador y su familia. Pero añadió, sin embargo, que puede haber medidas sociales. Ese es el término que utilizó, medidas sociales que resultaran suficientes para cubrir todas las necesidades de los dependientes del trabajador. Hoy, en algunos países como Australia, las ayudas públicas cubren cerca de la tercera parte de los ingresos familiares. También es exigible una razonable previsión ante la enfermedad, el accidente, el desempleo y la jubilación. En las sociedades desarrolladas, las leyes impiden muchos abusos, pero subsisten injusticias inaceptables. Abundan los llamados contratos basura. Muchos jóvenes se sienten obligados a aceptarlos. Otros son considerados aprendices o becarios más allá del tiempo normal. Eso y la carestía de la vivienda les mueve a retrasar el matrimonio. Peor se trata a menudo a los inmigrantes, en particular a los ilegales. Muchas veces se les priva de derechos básicos como la seguridad social o el contrato. La Iglesia propugna acogerlos respetando su dignidad. También anima a ayudar a sus países de origen a combatir las causas que les empujan a emigrar. En las naciones pobres, los abusos y carencias en materia laboral son más patentes. La peor de esas lacras es el trabajo infantil. Ya lo condenaba León XIII hace 100 años. Entonces, como ahora, es un abismo de violencia moral. Trunca el correcto desarrollo de la persona y entorpece su educación. Se carga a esos niños con trabajos que requieren esfuerzos físicos incompatibles con su edad. Muchos son peligrosos para su salud e incluso para su vida.
El trabajo infantil es difícil de erradicar, pues en muchas ocasiones de él depende la subsistencia de sus familias y éstas consienten. Esta forma de explotación raya a veces en la esclavitud y es intolerable. Los niños, por encima de todo, tienen derecho a ser niños. Los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales son todavía frecuentes en multitud de países, incluso desarrollados. La empresa tiene el deber moral, no solo legal, de velar por la salud, seguridad e higiene en el lugar de trabajo. Desgraciadamente para muchos empresarios, esta no destaca entre sus prioridades. Solo se trata de que el máximo responsable de la empresa dé un puñetazo de la mesa y diga, vamos a hacer prevención. Por otra parte, la integridad moral conlleva evitar presiones para actuaciones ilícitas, así como acosos sexuales y morales. Las instalaciones seguras y confortables no bastan para crear un ambiente laboral óptimo. Los hombres necesitamos estímulos de competitividad para dar de sí lo que cabe esperar. Pero también anhelamos una solidaridad que nos haga sentirnos aceptados y respaldados. De la política empresarial depende, en buena parte, gozar de un clima de solidaridad y de armonioso trabajo en equipo. Abundan las organizaciones que, por el contrario, promueven la rivalidad entre sus empleados. Creen fomentar así la emulación y la superación. Pero corren el peligro de socavar la solidaridad y, a la larga, de generar estrés, irritabilidad o depresión. Pues ya ven, derechos, deberes, justicia, los más débiles y todos los riesgos o todas las dificultades, además de numerosos cambios, los grandes cambios que está sufriendo toda nuestra cultura e indudablemente nuestra cultura laboral. Un tema inabarcable que, bueno, pues en una tertulia de 20 minutos trataremos de abordar por lo menos en sus elementos más importantes. Tenemos el gusto de cerrar este capítulo del trabajo en esta tercera sesión con don José Martín Alguacil. Buenas noches. Buenas noches, Emma. Muchas gracias por estar con nosotros. La sesión anterior hablábamos de la fundación de la OAC, de Malagón, de Rovirosa, y en la diócesis de Toledo, ¿cuál ha sido la aportación de la Hermandad Obrera en nuestra archidiócesis? Bueno, pues yo puedo hablar fundamentalmente de lo que conozco, claro. Hubo una OAC ciertamente floreciente como el resto de España en la década de los 50. Luego vino la crisis de la Acción Católica y la OAC en Toledo empieza a reconstituirse a principios de los 70. La OAC en Toledo tiene conciencia de que es acción católica para desarrollar la pastoral obrera. Esa es nuestra misión. Por tanto, los recursos que tenemos, pocos o muchos, los ponemos en esa clave, ¿no? Nos sentimos llamados por la Iglesia para realizar esa misión a la que se nos encomendó en su día, que es de plena vigencia hoy y que se concreta en la pastoral obrera, que hace la Iglesia para que el Evangelio de Jesucristo impregne las realidades del mundo obrero y del trabajo. Y en esas claves estamos intentando participar también de todo lo que es la vida diocesana, porque es también otra clave de identidad de la Acción Católica. Sentirnos responsables de lo que en la Iglesia de Toledo, desde su arzobispo al frente hasta el último cristiano bautizado, tiene que hacer en Toledo para ser una imagen del reino de Dios aquí en nuestro territorio. Y nos recordáis temas que a veces se nos pasan un poco desapercibidos, precariedad laboral, seguridad en el trabajo, temas que nos ayuda a poner el ojo en necesidades, y vosotros sois un poco la voz de la conciencia en todo lo demás, ¿verdad? Claro, alguna vez nos han dicho, es que estáis siempre con lo mismo. Y, claro, pues no vamos a estar con lo mismo, pues lo que nos toca. Y me imagino que igual que el de pastoral juvenil o el pastoral familiar están con sus temas, porque lo bueno es que seamos capaces de ir viviendo tal comunión de vida, de acción, que sintamos como propio lo que hacen los demás, y por tanto seamos unos vasos comunicantes. Y sin yo estar en pastoral penitenciaria, valore, reconozca y anime la pastoral penitenciaria. Y que lo que nosotros, bien o mal hecho, hagamos en pastoral obrera, sea también conocido y reconocido y valorado
por otros que están en otras pastorales, pero que no han sido llamados a este tipo de pastoral. En la tercera sesión, siempre cuando acabamos de hablar con un experto, les pedimos que recomienden a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, alguna obra. ¿Qué nos has traído aquí para presentar a...? Bueno, pues la Hermandad Obrera de Acción Católica La Abad tenemos una editorial con la cual publicamos libros, bien de algún miembro, escritos por algún autor nuestro, es decir, miembro abadista, o también libros que solicitamos a personas que pensamos que nos pueden ayudar en esa reflexión necesaria para tener herramientas y claves para ver cómo podemos desarrollar nuestra misión, ¿no? Tenemos también dos publicaciones periódicas, la revista Noticias Obreras, que es ahora actualmente de periodicidad mensual, y otra revista más sencilla, que es el Tú, que es la tercera etapa del Tú, porque la primera fue aquella gloriosa en los inicios, que llegó a tener 50.000 ejemplares hasta que fue prohibido por el régimen político de entonces, una segunda etapa que surgió a partir de los años 90, y está la tercera etapa porque hemos llegado a la conclusión de que ese material tiene que ser más sencillo, más para un trabajo con personas del mundo obrero, el mundo obrero empobrecido, la gente más humilde, más sencilla. Bien, como digo, de las ediciones, traigo uno que es relativamente reciente, EOAC, la Comisión Permanente, el equipo, es La dignidad de la persona y el bien común, editado por Francisco Porcar, que es algo conocido en la diócesis porque ha venido por aquí alguna vez que otra. En la UAS tenemos unos planes de formación y dentro de esos planes de formación, en la etapa que llamamos de formación básica, la nuclear, la que está por un lado el plan básico de formación cristiana y por otro el plan básico de formación política. O más fácil, el plan básico para el cultivo de la dimensión social de la fe. Bien, pues ese temario del plan básico de formación política es la que está de alguna forma recogida aquí, con otra redacción, con unos cuestionarios al final de cada capítulo para que también pueda servir para un material de formación de aquellos grupos. Interesante. Es la dignidad de la persona y el bien común y fundamentalmente desarrolla los principios fundamentales de la doctrina social y luego temas concretos como estamos viendo ahora aquí en el DOCAT. Vamos a retomar estas últimas cuestiones que nos plantea el capítulo del DOCAT, donde nos habla del trabajo, el trabajo y la mujer y el trabajo en los niños. Con un par de pinceladas que se podría resumir de algo que parece que en Europa está bastante o en gran medida consolidado. Bueno, yo creo que vale para todas las latitudes, ciertamente el trabajo infantil en España pues parece que nos pilla un poco lejos, pero bueno, recordamos que había chiquillos que hacían los balones para los campeonatos mundiales de fútbol, ¿no? Labor en Exercen dedica un número también a la mujer y lo que... bueno, reconociendo que también la mujer está llamada a poder desarrollar ese elemento constitutivo de su persona, como es el trabajo, bajo la fórmula de empleo de trabajo, que se reconozca su importancia. Y dice una cosa muy seria, que ninguna mujer se sienta obligada a salir del entorno familiar cuando tiene necesidades, por ejemplo, de crianza de los niños, porque no hay ingresos suficientes en la casa, ¿no? Algunos con mala intención han dicho, claro, ya está diciendo la Iglesia que la mujer tiene que estar en casa. No es cierto, no es verdad eso. Lo que dice es que también es que el genio femenino tiene mucho que aportar en el mundo del trabajo y reconoce el derecho a la mujer también a trabajar. Y con respecto a los niños, pues ciertamente está condenado desde los inicios de la cuestión obrera, porque era evidente que era una canallada hacer trabajar a los niños. Los que trabajaban en la mina allí, en el comienzo de la industrialización y todo aquello, fue una cuestión... Y en cualquier otra actividad, porque un niño no está llamado a hacer una actividad de ese tipo. Otra cosa puede ser la economía, para entendernos, informal. Que a lo mejor, yo qué sé, ¿no? en una labor de campo puede hacer una cosita. No lo sé. Ahí pero está claro que el niño tiene que hacer otras cosas, no trabajar hasta que no tenga su edad. Pero bueno, tienes razón que probablemente mucho del material deportivo que hemos estado utilizando, deportivas y demás,
sí que se ha cosido en Extremo Oriente en talleres con mano de obra infantil o lo que sea. En el textil, en la minería actualmente, ¿no? Sí. En los años de León XIII, la actualidad. Sí, sí, todavía hay algunas partes del mundo donde dice en la cuestión 152 algo que yo creo que en España hemos vivido muy de primera mano, porque somos un país frontera, y nos pregunta, se habla de cómo hacer frente al problema de la migración laboral. Bueno, la doctrina social de la Iglesia reconoce el derecho de toda persona a emigrar. Igualmente que reconoce el derecho de toda persona a no verse obligada a emigrar. Dice las dos cosas. En Labor en Exercen, Juan Pablo II dice que una persona, no vamos a hablar aquí de refugiados que huyen por motivos de guerra, claro, pero fundamentalmente los inmigrantes que vienen aquí, a poder tener un empleo, a poder tener unos recursos para poder vivir ellos, pero también muchas veces para poder mandar recursos a las familias que han dejado en su tierra. Y la doctrina social de la Iglesia dice que el inmigrante en un país que no es el suyo tiene derecho a las mismas prestaciones que cualquier otro trabajador autóctono. Eso es así. Y advierte de que no se puede abusar de la debilidad, de la fragilidad de estas personas para ser peor pagados, ser sometidos a jornadas de trabajo. Es decir, los pone en igualdad de condiciones que el trabajador del país. A mí no me gusta la formulación de problema a la inmigración. La inmigración es una oportunidad. Es más, en Occidente, y más en concreto en nuestro país, durante muchos años los trabajadores no han venido así sin más, han sido llamados. Eso a mucha gente no le gusta que se diga, pero es verdad. Es verdad. Muchas veces había mandatos o consignas para que en los aeropuertos no se hiciera un control. Y por tanto, ¿por qué? Porque era necesario. Hubiera sido imposible el crecimiento económico de hace décadas en la construcción, sí, en la actualidad, en las sí, labores sí, sí, agrícolas, sí, si no tuviéramos inmigrantes. Y también hay un problema que es el problema de la baja natalidad que tenemos en España. No es posible seguir manteniendo los niveles del estado de bienestar actuales con unas cifras de natalidad tan bajas, por lo cual cualquier estudioso, sociólogo, si es sospechoso de nada, te está diciendo que son necesarias los inmigrantes si queremos que se mantengan unas tasas de natalidad que hagan mantener el sistema. No sería posible los cuidados de la vida de personas dependientes, enfermos, ancianos, si no hubiera población inmigrante que se ocupara de ello. Sí. No hay. ¿Dónde están esas residencias donde puedan acudir nuestros mayores? No hay. En distintos momentos, como dices, durante el boom inmobiliario, pues sí que es verdad que hubo una especie de efecto llamada. El lado negativo es que lo que se esperaba de los inmigrantes eran ser mulas de carga, claro. Y no estaba muy claro que hubiese igualdad de derechos entre unos y otros. Se quería mano de obra barata y vinieron personas con todos sus derechos. Y hay que decir que en cristiano cualquier persona tiene derecho a lo que tenemos derecho nosotros. Si hay gente que se molesta porque en el centro de salud hay inmigrantes, incluso algunos sin papeles, porque lo que tienen es su implemento de un empadronamiento, en cristiano esa persona tiene el mismo derecho a ser atendida que tú. No vale el argumento yo he contribuido a la seguridad social. Sí. En cristiano, si nos queremos de verdad, si rezamos la parábola del buen samaritano, o si nos creemos lo del destino universal de los bienes. Como decías, la formulación de la pregunta es muy eurocéntrica. Y habla de la migración laboral como si fuese un problema, o como si fuese es una oportunidad. El problema para Europa, el problema de la migración. Dice, cuestión 154 y 155. ¿Por qué un derecho propio de los trabajadores? Y a renglón seguido dice, cuando un salario es justo. En primer lugar, ¿por qué un derecho propio? Bueno, que es cierto que el trabajo es un derecho, está ya hablado, pero es que de ese derecho se derivan otra serie de derechos y esos han de ser recogidos. Creo que algo así dice en un manual de doctrina social. La Iglesia debe defender la dignidad de los trabajadores y denunciar las situaciones en las que sus derechos son conculcados. Y a continuación dice, esos derechos deben formar, y se debe instar a las instituciones públicas, a los gobiernos, a la legislación, que se legisle
para que todos esos derechos formen un cuerpo de derechos, ¿no? Y ahí los enumera. El derecho a las prestaciones sociales vinculadas al trabajo, el derecho al desempleo. Aunque hay ataques a ese derecho. El derecho a la salud vinculado a ese derecho. El derecho a unas prestaciones acabada la vida laboral, activa laboral y pasar a la jubilación. Es algo que estoy pensando en La caridad en la verdad de Benedicto XVI, cuando habla de trabajo decente, acaba diciendo, llamamos trabajo decente, y que facilite que la gente pueda vivir con dignidad cuando entre en un periodo de jubilación. Hay que recoger todos esos derechos vinculados al trabajo en un cuerpo jurídico y, como digo, son desde el derecho a la asociación, a tener un puesto de trabajo donde se garantice la salud, a tener derecho a prestaciones sanitarias, a que se reconozca que como resultado de una actividad laboral hay una enfermedad vinculada a eso, por tanto, un reconocimiento de unos deberes para con ese enfermo. No hablemos nada cuando, por desgracia, o por incumplimiento de los derechos de la ley, hay una persona que fallece en el puesto de trabajo, ¿no? Sí. El derecho al desarrollo de la propia vocación. Por desgracia, muy pocas personas trabajan para lo que han sido llamados. Y mucha gente trabaja con tal desagrado de lo que están haciendo que de esa forma se están arruinando también la vida. Porque tenemos que trabajar en algo que se ha elegido por nosotros. Si no es así, entender que de esa forma contribuimos al bien de los demás, a nuestro propio bien, a poder constituir una familia. Y de alguna forma también, y lo dice la espiritualidad del trabajo referida en la doctrina, claro, para el que no es creyente esto le suena a música celestial, que los sufrimientos vinculados al trabajo tienen también un carácter redentor, unidos al sufrimiento de Cristo. Con respecto al salario justo. Un salario justo, sí. La Iglesia, por supuesto, no va a decir cuánto tiene que ser. ¿Cuánto tiene que ser? Pero sí dice que el salario justo tiene que ser aquel que permita a un trabajador y a su familia vivir con dignidad. Claro, eso es muy complicado. Depende de qué número de miembros, si trabaja el otro miembro de la pareja, el varón o la mujer. Por eso la doctrina ha apuntado que se debería pensar en la posibilidad de un salario familiar o, en su caso, unas prestaciones a la familia, bien mediante ayudas directas o ayudas fiscales. ¿Qué vemos en la actualidad? Que, por desgracia, cuando se quiere emplear a alguien, se le dice, no, yo quiero un trabajador con lastre cero, que no lleve en su mochila a su mujer que va a tener niños, va a ser madre y le voy a tener que dar, o que tenga muchos hijos a los que me va a pedir que un salario, un aumento de sueldo, porque si no, no tengo... Y entonces, movilidad también. Movilidad, claro, sí, geográfica. Que estés dispuesto a irte hoy aquí, mañana aquí. Es que yo tengo una mujer, es que mis niños están en la escuela, ya tienen sus amigos. No. Entonces, el salario justo, me preguntas, pues aquel que permita, ¿qué cuantía? Bueno, pues ahí en la negociación colectiva, yo creo que algo apunta al salario justo, el salario mínimo. Pero claro, yo me río cuando los que dicen que el salario mínimo va a ir en contra de la creación de empleo, que hay que ajustar más abajo, y los que nos dicen son gente que tiene unos salarios increíbles. Es de una desvergüenza que lo que dicen los líderes de la OCDE o la directora del Fondo Monetario Internacional diciendo que los salarios son muy altos. O que las pensiones son muy grandes, cuando ha habido aquí directivos de banca que se han jubilado con 400 millones de euros de jubilación. Haces un cálculo de cuánto le sale el mes y es alucinante. Por ir acabando, para agotar estos últimos minutitos que nos quedan, deja para el final dos cuestiones, una muy larga y otra a lo mejor más breve. La larga es, ¿cuál es el papel de los sindicatos? Tú conoces bien porque te has desenvuelto bastante en el mundo laboral y yo no sé si tienes esa percepción actual de que no tienen tanto crédito como tuvieron en su momento los sindicatos. ¿Cuál es el papel de los sindicatos? Bueno, lo primero, el papel de los sindicatos. Quien quiera ilustrarse bien, que recurra al número 20 de Labor en Exercens. Ahí Juan Pablo II hace una defensa de la necesidad de los sindicatos, señala cuál es su finalidad, matiza de una forma extraordinaria lo de la lucha de clases, la lucha por el bien común, un afán de justicia. Y dicen que es un elemento fundamental en las sociedades para poder entender y organizar la convivencia. Mejor que haya unas organizaciones que defiendan los intereses de los trabajadores a la hora de plantear sus reivindicaciones. Por tanto, necesarios, útiles, convenientes,
Pero es verdad que están en crisis, como todas las asociaciones, Sí, como todo en general, como nuestras propias parroquias están en crisis, como los movimientos apostólicos estamos en crisis, como los partidos políticos. Yo creo que los sindicatos tienen que hacer una reflexión seria, porque muchas veces sus energías, sus preocupaciones han sido con respecto a aquellos trabajadores que paradójicamente están mejor situados y por tanto no echan una mirada hacia esos sectores del mundo obrero más empobrecidos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que han surgido del seno de esas realidades plataformas que han pasado de el movimiento de las Kellys, por ejemplo, el movimiento de los Riders, que también intentan cantidad de asociaciones, y yo creo que están llamados a una colaboración entre ellas, ¿no? Y luego también pasa una cosa, ya ese modelo sindical que fundamentalmente basaba la acción sindical en el entorno de la empresa, sobre todo un sindicalismo muy unido a la industria, tiene que abrirse más. Nosotros en una reflexión que hemos hecho últimamente decimos que el sindicato tiene que llegar a la gente que no está en las empresas, que no está trabajando, que está fuera, es decir, que está llamado a recoger las necesidades y las aspiraciones justas del mundo obrero empobrecido que no se encuentra ya dentro del ámbito de la empresa. Y por tanto tiene que haber un sindicalismo de barrio, tiene que haber un sindicalismo también cultural, no los he dicho hasta ahora, pero el sindicato ha perdido una herramienta fundamental que antes tenía, y es desarrollar cultura obrera y conciencia obrera. Esa labor está muy desatendida en el sindicato actualmente. De manera que el sindicalismo sigue vigente, igual que el cooperativismo, pero tendrán que cambiar o tendrán que remozarse. El cooperativismo es fundamental. El problema es que no se puede hacer una cooperativa si antes no hay un espíritu cooperativista en la gente o cooperatista. Claro, se hacen cooperativas en las que se quiere hacer de una cooperativa el mismo mecanismo y funcionamiento de una empresa que de una empresa al uso. Y claro, eso no es. Hay que formarse como cooperativista y creer que hay otra forma de ser empresas, que se pueden hacer empresas de otra naturaleza. De hecho, en el pequeño cooperativismo agrícola empiezan a intuir que algo habrá que cambiar. O sea, siguen viendo que el reunir esfuerzos, el aunar esfuerzos es algo positivo, pero que tienen en un mercado cada vez más amplio, pues hay que levantar un poco más la cabeza, ¿no? Mirar mucho más al horizonte. Finalmente pregunta el DOCAT sobre el derecho a la huelga, que creo que eso es más antiguo que el hilo negro. Desde el primer momento la Iglesia reconoce el derecho a la huelga. Es verdad que hace una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta todo el mundo, y los cristianos mucho más. Claro, cuando un cristiano se ve en un puesto de trabajo se enfrenta a que hay una convocatoria de huelga, tendría que hacer un discernimiento personal y comunitario para ver si es lícito ir a la huelga o no. Pero el derecho a la huelga está reconocido. Lo que se dice es que siempre debe tenerse en consideración el bien común, que sean medios pacíficos, que sean el último recurso, la última instancia cuando se ha visto que no hay otra posibilidad. Y a mí me gustaría en este sentido decir que para mucha gente, y mucha gente de Iglesia, se cree que lo de la huelga es una alegría. Y la huelga no es una alegría. La huelga es muy dura, porque pierdes la remuneración salarial, te señalas, te significas. Y por tanto, no, cuando se convoca una huelga y se va a una huelga, se han sopesado mucho las condiciones. Incluso hay veces que se dice, no, una huelga política, no, bueno, es que claro, como ahora hay realidades que afectan tanto al trabajador que ya no están en el ámbito de la empresa, como puede ser pensiones, etcétera, pues también el sindicato tiene que hacer política en el sentido de promoción por el bien común. Muy bien, pues muchísimas gracias por ilustrarnos en todo esto, Pepe. Muchísimas gracias. De nada. Y a todos ustedes que nos siguen puntualmente, les emplazamos para una nueva entrega de DSI con un nuevo tema sobre economía y un nuevo experto. No dejen de verlo. Hasta entonces, que sean felices.